Muchas gracias a las palabras de la diputada Yolanda Guerrero. Y bien, a continuación, chicos y chicas, tenemos a un gran invitado, un invitado especial. Es un joven brillante que ha tenido que estar en mesas de debate discutiendo a todos aquellos detractores de la Cuarta Transformación. Él es Gibran Ramírez Reyes, para quien pido un gran aplauso. Voy a leer un poco del currículum de Gibran. Es una persona modesta, no quiso pasar todo su currículum, pero algo de los datos que puedo compartirles de este gran y joven brillante es que Gibran Ramírez Reyes es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Es licenciado en el Colegio de México, licenciado del Colegio de México en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Ha sido asesor parlamentario del Senado de la República de México y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, asesor de la coordinación y vicecoordinación de fracción parlamentaria en el Senado de la República. Se ha desempeñado como consultor nacional e internacional para distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en temas relacionados con gobernanza, política pública, desigualdad social y participación política. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y escribe en Milenio Sur y es panelista en un programa de Televisa. Secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Un aplauso para Gibran, que nos va a hablar acerca de qué es la Cuarta Transformación. Bienvenido, Gibran. Gracias a todos por la invitación a estar con ustedes. Es de verdad una alegría para mí estar aquí. Y quisiera añadir algo al currículo, algo de lo que sí me siento muy orgulloso. También soy militante del López Obradorismo desde 2004, desde los tiempos del paraje San Juan y después en los tiempos del desafuero. Yo realmente voy a darles un panorama personal sobre qué es lo que creo que significa la Cuarta Transformación, cuáles creo que son nuestras tareas, nuestros pendientes, nuestra responsabilidad, sobre todo para los que somos jóvenes, pero para todos los que integramos este gran bloque social que votó por el presidente López Obrador y que quiere que las cosas realmente cambien, no para un gobierno, sino para las décadas por seguir y para todo el siglo XXI. Me interesa también escucharlos, vengo a aprender de ustedes también. Así que después de esta intervención, espero que no sea una intervención tan breve, pero tampoco tan extendida, quiero escucharlos y quiero entablar un diálogo con ustedes también. ¿Qué es la Cuarta Transformación? Es, en primer lugar, y quizá por eso asusta a muchos de nuestros detractores, la Cuarta Transformación es una labor de destrucción. Eso es cierto. Es a la vez una labor de construcción de un poder popular desde abajo y de la reconcentración de ese poder en el gobierno federal. Eso es cierto. Se quiere destruir un viejo poder y se quiere construir y concentrar un nuevo poder. Hay varias cosas, en especial, que mantuvieron a ese viejo régimen oprobioso, empobrecedor, que generó tantos y tantos daños a la dignidad de los mexicanos. Creo que la concentración del poder es un objetivo legítimo, no solamente porque López Obrador es el presidente que ha sido elegido con más votos en la historia de nuestro país, sino porque el presidente es el jefe de todo el Estado mexicano. Se destruyen seis cosas diría, se trata de destruir 6 cosas del viejo régimen. En primer lugar, se trata de destruir el federalismo subsidiado de gobernadores corruptos como el gobernador de esta entidad. No se puede tener un federalismo que descanse nada más
sobre el reparto de beneficios a gobernadores que no hacen nada, que no recaudan en sus propios estados, que no generan instituciones fuertes, que no fortalecen desde lo que les toca a los estados de la República. Eso no podía seguir así. A partir del foxismo y con la repartición presionada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, por la CONAGO, de todas las ganancias del petróleo, de ganancias muy superiores a las del sexenio de José López Portillo, que se nos pone siempre como ejemplo de dispendio, a partir del reparto de esas ganancias a los gobernadores, se generaron cacicazgos en casi cada uno de los estados de la República. La renta petrolera se la consumieron los gobernadores en lugar de construir con ello quizá un gran fideicomiso para la educación superior y que nadie se quedara sin estudiar, un fondo para la vivienda, para el desarrollo social, para nada. Lo que se generaron fueron nuevos empresarios a partir del despojo. Van a ser empresarios por esta generación y las que le siguen. Para eso sirvió la renta petrolera, para eso sirvió el reparto del dinero federal a los gobernadores y eso tiene que acabarse, ese federalismo subsidiado. En segundo lugar, se destruye o se quiere destruir también una red de intermediarios para distribuir el dinero público. Un modelo de política que financiaba a quienes daban los servicios que el Estado dejó de dar y a quienes hicieron negocio con eso. Por ejemplo, el sistema de corrupción del Seguro Popular. Saben ustedes que en el Seguro Popular es mucho mayor el número de cesáreas, por ejemplo, porcentualmente, que las que se practican en otros sistemas de salud pública, como en el IMSS. Es sensiblemente superior. Esto se debe a que los procedimientos quirúrgicos se pagaban por episodio a los privados. Entonces tenías incentivos para que la gente hiciera operaciones que el pueblo no necesitaba, para que diagnosticara erróneamente, para que se recetaran medicinas que estaban permitidas en los padecimientos del Seguro Popular, aunque no fueran necesarias. Es a lo mismo a lo que responde en buena medida la suspensión de los apoyos a las estancias infantiles. Sé que se trata de un asunto doloroso en el que a veces pagan también los justos por los pecadores, pero se trató de un sistema de distribución de recursos públicos mal auditado que permitió que muchos actores políticos, sobre todo actores políticos provenientes del PAN, se enriquecieran con los servicios públicos. ¿Por qué había que generar intermediarios para cuidar a los niños? No teníamos ya aparatos institucionales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, para cuidar a los niños y que podían alimentarse para ser más eficientes, para mejorar, para tener más cobertura, además de un respaldo institucional para ser disponibles a población abierta. Sí, estaban ahí, pero a los neoliberales no les importaba el Estado ni los servicios públicos, sino repartir el dinero de los mexicanos a privados, y particularmente a los privados que fueran cercanos a ellos familiarmente, políticamente, ideológicamente. Otro de los intermediarios favorecidos por este viejo sistema que se está destruyendo es la sociedad civil paraestatal. Y no me refiero a la gente de abajo que se organiza para defender intereses y causas justas, para buscar a los desaparecidos, para combatir a la violencia. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que recibían recursos públicos o que recibían exenciones fiscales para quienes la dirigían, eran organizaciones
de gente muy poderosa. Para la reforma educativa no se escuchó a las organizaciones de maestros, a las organizaciones de padres de familia locales en cada estado de la República. A quien se escuchó fue a Mexicanos Primero, la organización de un oligarca, de uno de los hombres más ricos de este país, de Claudio X González, que además de para proyectarse ideológicamente, para ver la educación como un mercado, para inculcar en ella valores que no son propios del pueblo mexicano, además de eso, le servía para evadir sus impuestos. Esa sociedad civil paraestatal que consumía recursos públicos, ya fuera directamente o por exenciones fiscales, es otra de las cosas que hay que destruir. Llevamos dos: el federalismo subsidiado, corrupto, el federalismo realmente existente, y la red de intermediarios que incluye la distribución de recursos públicos, la sociedad civil paraestatal. Una tercera cosa importante para realizar esta cuarta transformación es destruir también al sistema de partidos políticos corrupto y su financiamiento oneroso. Ya se ha dado el primer paso, el paso más importante, que fue la derrota electoral del PRI-PAN-RD en las urnas. De facto, con el poder de los votos, los mexicanos transitamos a un sistema de partidos que ya no es de 3 partidos políticos que se reparten la mayoría de los cargos, sino de un partido político principal, un partido político mayoritario que representa la mayoría de los intereses de la población mexicana, 3 partidos políticos medianos, o por lo menos 2 partidos políticos medianos, el PAN y el PRI, que ahora deben andar en sus intenciones de voto cercanos al 10%, es decir, que están casi en las ruinas, están destruidos no solo políticamente, sino intelectualmente, no tienen visión de futuro, están destruidos financieramente, porque no van a recibir el financiamiento público que recibían antes. Ha cambiado, y tenemos también unos partidos políticos pequeños a nivel nacional al borde de la extinción. Probablemente el PRD desaparecerá. Pero eso no es suficiente. Ese sistema corrupto de partidos políticos tiene que reformarse también en lo formal. Tienen que establecerse leyes que reduzcan a la mitad o a menos el financiamiento público, incluso que dejen financiamiento público nada más para las campañas, para que los partidos se mantengan realmente con la convicción de sus militantes en años sin elecciones, por ejemplo. Puede ser una idea radical, pero es importante para cambiar ese sistema de partidos. Y creo que desde el movimiento por la cuarta transformación tiene que empezar a discutirse qué sistema de partidos se quiere. Un sistema de un partido popular y un partido conservador, es decir, generar incentivos para un bipartidismo moderno como hay en otras partes del mundo. Si tenemos que aspirar simplemente a que Morena gane y se perfeccione siempre todo lo que pueda, adelante 30, 50 años para beneficio del pueblo de México, no sé si yo sería de esa opinión. Un pluripartidismo con facilidad para registrar partidos regionales y locales para el que quiera. Tenemos que discutir hacia dónde vamos en eso. Pero está claro, está clarísimo que es una tercera cosa que se tiene que destruir: el sistema de partidos políticos corruptos y su financiamiento oneroso. Una cuarta cosa que hay que destruir para lograr la cuarta transformación es la vieja disposición de las instituciones públicas y su diseño para hacer negocios a partir de ellas.
En México se hacían negocios con todas las instituciones públicas. La Cámara de Diputados, los congresos locales, repartían recursos a organizaciones civiles, se peleaban por los contratos para dárselas a familiares. Bueno, es una cosa que sigue pasando en muchos sitios del Estado mexicano. El diseño institucional estaba pensado así, para hacer negocio a partir de los recursos públicos en todas las instituciones, mediante moches, mediante empresas inventadas y que tenían prestanombres de los propios diputados, de los propios senadores, de los propios funcionarios públicos, mediante empresas de sus familiares políticos o por consanguinidad, de las maneras más diversas, pero el diseño de las instituciones públicas estaba pensado para hacer negocios a partir de ellas. Eso hay que cambiarlo, porque en muchos sitios sigue siendo igual. Una quinta cosa que hay que destruir, una quinta cosa muy importante que no hay que perder de vista, que es quizá una tarea para el largo plazo, es la estructura económica que favorece la desigualdad y perpetúa la miseria. Fíjense, aquí del 54 al 70 en nuestro país tuvimos un movimiento muy igualitario en la economía mexicana. Se duplicó la clase media, se generó industria nacional y empezamos un camino que nos llevaría a tener en la década de los 80 el mayor índice de igualdad que hemos tenido y la mayor confluencia de los salarios mexicanos con los salarios estadounidenses. De ahí hasta hoy todo ha sido la reversión de ese trabajo del siglo XX. Lo que logró la Revolución Mexicana, lo que logró el pueblo con sus luchas, los trabajadores organizados, todo eso se revirtió y alcanzamos niveles de desigualdad y de pobreza propios de inicios del siglo XX, de finales del Porfiriato. No es gratuito que por eso el presidente se refiriera al régimen neoliberal como un régimen neoporfirista. Uno puede leer las crónicas de la revolución, de los revolucionarios, y se va a encontrar dolores que México todavía tiene, de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros, de la gente que ha sido despojada de sus tierras por personas cercanas al gobierno o ahora cercanas al crimen organizado. Tenemos un panorama bastante desolador. Se trata de un sistema económico que ha sido construido a propósito para eso. En sexto lugar, tiene que destruirse un modelo de desarrollo que vive para las ciudades y que olvida el campo, que vive para el mercado exterior, que usa la pobreza como ventaja comparativa. Otros países tienen industria para competir, campo que lo hace especialmente bien, produciendo algunos productos, algunos cultivos. Lo que nuestro país y los neoliberales han utilizado para presumir, para que venga la inversión extranjera, no son ninguna de esas ventajas. Es lo que para ellos es la ventaja de la pobreza, de que aquí se le puede pagar menos a la gente que en otros sitios, y es así como invitan a las empresas extranjeras a invertir en nuestras tierras y a perpetuar la miseria. En general, creo que la destrucción de estas 6 cosas, del federalismo subsidiado, de el sistema de corrupción por una red de intermediarios, del sistema de partidos políticos corrupto y su financiamiento oneroso, de la vieja disposición de las instituciones únicamente para realizar negocios, de la estructura económica que favorece la desigualdad y perpetúa la miseria, y del modelo de desarrollo que vive para la ciudad y olvida el campo. Creo que esas 6 cosas pueden resumirse en la misión de acabar con la idea de que las personas deben ser esclavas de la economía, de la mentira de que la gente es pobre porque no es suficientemente productiva, de acabar con esa idea y de acabar también
con la idea de la transición a la democracia, de que tuvimos una transición exitosa a la democracia. Porque esa transición a la democracia fue falsa. Sí, tuvimos más partidos políticos cada vez, tuvimos instituciones más especializadas cada vez, pero eso no se reflejó ni en un bienestar económico, político, social y cultural como el que define la Constitución, que es la democracia en México, en su artículo 3. Todo eso no se reflejó en el régimen de la soberanía del pueblo, en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se supone que es realmente la democracia. Si lo pensamos detenidamente, todos los proyectos del presidente López Obrador apuntan a la reconcentración del poder para destruir esos sistemas corruptos. La Guardia Nacional, por ejemplo, la reforma educativa, la reforma laboral, que quiere acabar con algunos cacicazgos sindicales, la austeridad republicana, que es quitar dinero a esos intermediarios para darlo directamente al pueblo, o el combate al huachicol, que se trata también de extirpar los canales paralelos de distribución de la renta petrolera, canales corruptos, canales alimentados por el cacicazgo sindical de Pemex, por ejemplo, canales que se han consolidado durante este régimen y particularmente en los últimos 6 años. La pregunta, creo, que tenemos que hacernos es, sí, vamos a destruir todo eso, vamos a destruir esas 6 cosas, pero ¿qué es lo que queremos construir? El presidente López Obrador lo ha dejado muy claro. Se le ha escuchado en reuniones de gabinete, lo vino a decir aquí una vez a Morelia, en ocasión de la inauguración de las nuevas oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay 2 cosas que tienen que construirse urgentemente. Nuestro país está en emergencia y lo que tenemos que hacer es quitarnos de encima problemas apremiantes, probablemente no realizar todavía planteamientos utópicos de la sociedad que queremos ser. Estamos en una emergencia nacional y debemos salir de esa emergencia primero. Las labores son 2. La primera es la construcción de la paz que se nos arrebató a partir del sexenio de Felipe Calderón. Es cierto que teníamos un país donde no había el imperio de la ley desde antes, pero por lo menos teníamos orden en los diferentes sitios de la República, o por lo menos cada región sabía cuál era su desorden. Había órdenes regionales con su mezcla de legalidad y de ilegalidad, pero eran órdenes en donde había paz. Antes de que tomara el poder Felipe Calderón, lo dicen las series estadísticas, teníamos mucha más paz, teníamos un periodo especialmente bajo en los homicidios por cada habitante. Eso se acabó y hay que reconstruirlo, y hay que reconstruirlo urgentemente. La segunda misión, además de la paz, que es la misión que da rumbo y da sentido a los eslóganes del gobierno, es el bienestar. La palabra, eso tiene que quedar muy claro, la palabra de este sexenio es bienestar. Bienestar como resumen de lo que implica la salud, la alimentación, el ejercicio efectivo de los derechos más básicos, porque es la única vía para alcanzar la libertad de las personas. No es libre quien no tiene que comer todos los días, así como no es libre quien vive atado a un trabajo explotador por un salario miserable. No es libre la mujer que sufre de violencia, de maltrato, de acoso sexual callejero. No es libre. No son libres, no somos libres los jóvenes
que carecemos de oportunidades, que vivimos atados al trabajo precarizado, que no conocemos muchas veces la seguridad social de la que sí gozó la generación de nuestros padres, que no tenemos la oportunidad ni siquiera de pensar en un trabajo estable para una década o dos, como pensaban los adultos de las generaciones pasadas. No son libres los comerciantes subyugados por el crimen, la gente a la que se le cobra derecho de piso, que no puede salir de su casa a cierta hora, porque a esa hora el espacio público ya le toca la maña. No son libres los ancianos que no tienen una pensión, que no tienen oportunidad de pensarse al margen del trabajo, aunque ya hayan trabajado toda su vida. Y no es libre la gente que carece de servicios de salud, porque en cualquier emergencia se le va a acabar lo poco que tiene para pagar las cuotas del seguro popular, o para pagar los medicamentos que necesite, o para ir a un servicio privado. Solamente con bienestar podemos ser igualmente libres. Esa es la misión de la Cuarta Transformación, generar bienestar para ser libres. La palabra es bienestar, tenemos que pensar en eso, más que en crecimiento económico, más que en competencia, más que en una economía exportadora que sea potencia mundial, no. De lo que se trata es del bienestar de las personas y del bienestar del pueblo en general. ¿Cómo vamos a lograr esto? Ahora tenemos que estar pensando y haciendo todo el mundo. El gobierno está muy ocupado haciendo. Ya ha dicho López Obrador que tuvimos mucho tiempo para pensar, que ahora hay que trabajar 16 horas al día y pensar un poco menos. No estoy del todo de acuerdo, pero sí sé que las personas que están en el gobierno ahora, que las personas que están en el poder tienen que concentrar la mayor parte de su tiempo en hacer que en pensar. Y por eso hay que aprovechar lo que hay. Y López Obrador está gobernando con lo que hay para conseguir estas dos misiones, para destruir las 6 cosas, los 6 entramados endemoniados que ya les he mencionado, y para construir la paz y el bienestar. Se han tomado las instituciones que el presidente considera que están menos podridas, que sobrevivieron mal, pero sobrevivieron al periodo neoliberal. Estas funciones, estas instituciones serían, según la óptica del presidente, que podemos discutir si es correcta o no, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo dijo. Ahora parece que ha cambiado de opinión porque decidió crear un nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha decidido, sin embargo, crear una nueva institución. Eso tiene que quedar muy claro. La Guardia Nacional es una institución nueva, sí, hecha con recursos institucionales provenientes del pasado, con lo que quedó de la Policía Federal, con efectivos del Ejército, de la Marina, pero también con nuevos reclutas. En ese sentido, la Guardia Nacional va a ser la primera institución obradorista, la primera gran institución obradorista. En la segunda misión, la del bienestar, en un principio el presidente había dicho que se aprovecharía un programa muy generoso, el programa del IMSS a población abierta, que muchos de aquí no recordarán, que otros, los de más edad, seguramente sí, que es el programa IMSS Bienestar, que antes fue IMSS Prospera, y que nació en el sexenio de López Portillo como IMSS Coplamar, el servicio del IMSS para todos, que es sobre todo para población rural. Se trata de generalizar un modelo así, similar, quizá en el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ancle la salud a los que no tienen acceso a ella. Y el tercer medio, además de recuperar estas dos instituciones, han sido las transferencias directas. En este momento, ya mismo, hay cerca de 1 millón de beneficiarios de ayudas directas por los más diversos conceptos.
a jóvenes que están estudiando o que se están incorporando a un oficio, adultos mayores, etcétera, etcétera. Se ha proyectado que al final del sexenio se traten de 20 millones de personas. Si pensamos en la emergencia nacional, eso es poco. Un país con más de 50 millones de pobres, siendo conservadores, hay cálculos que dirían que tenemos 70. En un país así, a lo que podemos aspirar en este sexenio es ayudar a los 20 millones que están más atrás, que tienen menos oportunidades. Pero es un momento de emergencia, un momento de emergencia. No podemos quedarnos con esa política para el largo plazo. Hay muchas misiones que tenemos pendientes. Tenemos que construir un movimiento duradero que dé rumbo no solo a este sexenio, porque este no es un cambio de gobierno, este es un cambio de régimen. Un cambio de régimen que debe ser duradero para que cada vez más personas vayan saliendo adelante. Y para eso tenemos que pensar en diferentes retos. Yo les plantearía 5 retos fundamentales. El primero es que la mayoría del país, que somos los jóvenes, somos hijos del neoliberalismo. No conocimos otro medio dominante ideológicamente que no fuera el medio ideológico neoliberal. No conocimos, no fuimos beneficiarios de las instituciones públicas como las generaciones precedentes. No conocimos la estabilidad en el empleo, ya se los había dicho. Pero no solamente eso, sino que reprodujimos y fuimos educados bajo muchas ideas que estuvieron en el debate público, bajo muchas palabras, bajo el imperio del mercado, del individualismo, que han dado sentido a la vida pública. La primera labor de este movimiento, de la formación política, de la formación ideológica, es extirparnos ese neoliberalismo cultural, es recuperar otras palabras que hablen menos del individuo y más de la colectividad, es recuperar palabras que se dejaron de lado porque eran vistas como tradicionales o atrasadas y ponerlas en el centro del debate público, pero con sentido. En el viejo régimen dejó de hablarse de patria, de nación, de pueblo, entre otras cosas porque los priistas manosearon mucho esas palabras, porque las echaron a perder, porque ya nadie les creía cuando hablaban de patria, de nación, de pueblo o de revolución, porque hicieron que se convirtieran en palabras vacías. Nosotros tenemos que utilizar esas palabras, pero no solamente utilizarlas, sino darles un sentido. De nada sirve hablar de patria si no consideramos que patria es el otro, que patria es el compañero, es el prójimo, es el más pobre, el más desfavorecido. De nada sirve hablar de nación si no pensamos que la nación es nuestra comunidad, el que tenemos al lado y el pueblo vecino y que está hecha de eso. Tenemos que recuperar todo ese vocabulario, todos esos conceptos, pero llenarlos de un sentido verdadero, no repetirlos como los viejos priistas que las hicieron palabras sin sentido. Un segundo reto que mencionaba el diputado Bedoya también, y que es un reto, yo diría sí, sobre todo para los estudiantes, para los universitarios, pero también para quienes se dedican a la actividad política, es desarrollar un nuevo modelo de ciencia social. No nos sirven las formas actuales de la economía, de la ciencia política, de la sociología, que resuelven todo desde escritorios, desde bases de datos, desde trabajos que consideran variables pero no consideran personas, que agregan todos los problemas nacionales como si fueran una misma cosa,
y definen una política pública para todo el país sin importar el desmadre que se haga en cada estado de la República, como sucedió con Felipe Calderón, a quien la política de seguridad se la hizo una consultora, la aplicó como si fuera una receta y rompió buena parte del tejido social de este país, lo cartelizó, lo hizo un cementerio. Necesitamos una ciencia social que sin renunciar al rigor, sin renunciar a ser estricta metodológicamente, a pensar con números, sepa también ir al pueblo, sepa estudiar las realidades y los problemas sociales situados. Una ciencia social en ese sentido, diría yo, más antropológica, que vaya a ver al lugar donde están los problemas y que sepa que aunque la inseguridad es un problema nacional, la inseguridad que se vive en Michoacán es diferente de la inseguridad que se vive en Sinaloa o de la que se vive en Ciudad Juárez y está hecha de otra cosa. Hay que acercarse, hay que conocerlo, porque solo así vamos a poder plantear políticas de Estado y políticas de largo plazo. En tercer lugar, le diría a los compañeros de mi edad y a los compañeros menores que también tenemos que plantearnos el reto de tomar espacios en el Estado. Sí es cierto que no estamos en esto por los cargos, pero también es cierto que sin el poder, sin tomarlo, no podemos hacer esos cambios. Y el poder no se cede generacionalmente. No van a llegar y a decirles los compañeros que están ocupando los espacios, tengan, ahora les toca a ustedes. Eso no pasa en ningún lado, esa es la triste realidad. Los jóvenes preparados, los que hemos estado aquí desde hace mucho tiempo, todos los que conocemos de qué están hechos los problemas de nuestras comunidades y que sabemos que podemos contribuir a resolverlos, tenemos que tomar esos espacios porque nadie nos los va a regalar. No hay que tenerle miedo a hacer política y hacer política para nosotros y desde nuestra visión. Un cuarto reto es ocupar no solamente esos espacios y los espacios abajo, sino también ocupar los medios de comunicación y hacer nuevos medios. Tenemos que contestarles en todo momento, porque estamos en el mundo al revés, estamos en una sociedad que tiene un 80% de apoyo al presidente y al proyecto que representa al presidente y que sin embargo tiene medios de comunicación que el 80% están en contra y editorializan en contra y no explican nada de lo que se está haciendo con veracidad. En este y en otros estados de la República, la reacción y los corruptos están sobrerepresentados. Tienen más espacios en la radio y en la televisión para amplificar su mensaje. No se corresponde con la realidad social, no se corresponde con el estado de la correlación de fuerzas en la sociedad mexicana y en la sociedad de los estados. En quinto lugar, diría, tenemos que pensar en políticas de largo aliento. No debemos de conformarnos con la labor destructora, que es muy importante, que es fundamental. Para construir algo nuevo, primero tenemos que destruir lo peor de lo viejo, pero sí tenemos que pensar detalladamente en qué es todo lo nuevo que tenemos que construir, en cómo queremos que sea el nuevo sistema de partidos, en cómo queremos que sea el nuevo sistema fiscal, en eliminar los privilegios fiscales, en hacer esa gran reforma que el país necesita para que efectivamente los ricos paguen más y los pobres paguen menos impuestos. En cómo queremos hacer las nuevas instituciones de un México posneoliberal, que había que decretarlo, que había que declararlo, como lo hizo el presidente de la República, pero que no basta. Y tenemos que plantearnos, explicar permanentemente que este es un cambio de régimen, que no vamos a arreglar en un ratito las cosas que se echaron a perder por casi 40 años. Porque ellos se tardaron esos 40 años en tirar a la basura todo el legado de la Revolución Mexicana y de algunos de los buenos gobiernos que tuvimos después de la Revolución Mexicana. Es una cosa que tomará tiempo, que tienen que empezar a verse resultados, es cierto, pero hay que explicar que un cambio de régimen no se hace de la noche a la mañana.
Son esas cosas, compañeros, las que tenía que decirles. Tenemos que destruir 6 entramados corruptos, un federalismo subsidiado, un sistema de intermediarios, un sistema de partidos corrupto y oneroso, una disposición de las instituciones para hacer negocios, una estructura económica que favorece la desigualdad, un modelo de desarrollo que mira nada más a las ciudades e ignora al campo. Tenemos que destruir la idea de que las personas deben ser esclavas de la economía y servir al crecimiento sin importar su bienestar. Tenemos que construir la paz que nos arrancaron los gobiernos desde el calderonismo y tenemos que construir el bienestar para alcanzar la libertad, para ser igualmente libres. Tenemos que hacerlo no solo con lo que hay, sino pensar más a largo plazo. Tenemos que ocupar los espacios, tenemos que saber que la patria es el otro, tenemos que pensar con rigor, pero sin dejar de ir al pueblo, y tenemos que explicar permanentemente que es un cambio de régimen, que queremos otra cosa, que vamos a construir algo distinto y tenemos que prefigurar ese futuro. Por eso son tan importantes estos encuentros, porque muy pocas otras veces lo podemos discutir en colectivo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Gibran Ramírez y a continuación se abre una serie de preguntas y respuestas. Por ahí tenemos a unos compañeros con un micrófono en mano para si tienen alguna pregunta a Gibran respecto a qué es la Cuarta Transformación. ¿Tienes una pluma? Ya lo van a traer. Bueno. Buenas tardes, Gibran Ramírez. Un gusto tenerte aquí en Michoacán. Y bienvenido a nuestras tierras. Mi nombre es Javier Chagoya. Me considero un activista social, sobre todo por el lado, aquí en Morelia, yo vivo en Morelia, y por la parte del oriente michoacano. Y hay un punto que trataste ahí en el punto 2, punto número 2, que tiene que ver con organizaciones sociales. Yo entiendo que en últimas fechas, con los últimos gobiernos, había habido una perversión de esta actividad. Comencé diciendo que me gusta el activismo social. Pues para estos eventos trato de vestirme así, pero no les extrañe verme con el overol puesto, haciendo algunas actividades en las colonias, recuperando áreas verdes, etcétera. Es un gusto que personalmente yo tengo, pero me he dado cuenta, andando en estos trotes, que hay mucha gente que hace actividades sociales para evitar que mueran los ciclistas, por ejemplo, para rescatar algunas cosas ecológicas, para la seguridad pública, para muchas actividades, y la gente los hace sin el interés del lucro, ¿sí? Hay gente que no le ha pedido ni un peso y que le invierte dinero, esfuerzo a esas actividades, y sería bueno que el gobierno se interesara por todas esas organizaciones y les apoyara en las cosas que necesiten, material, etcétera. Dicho lo anterior, me queda claro que uno de los puntos es desmantelar todas las redes que ya eran corruptas, como los antorchistas, como una serie de personas que ya tenían hasta gasolinerías, que ya lucraban mucho con las cuestiones de los movimientos sociales, inclusive grupos que a cuentas de hacer un partido y que se les dieran algunas concesiones tenían, pues eso, guarderías, tenían una serie de estructuras paralelas o para gubernamentales. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas o qué crees que sigue? Porque no se puede vivir, las organizaciones sociales son parte de la estructura del Estado.
el gobierno crea las instituciones para manejar las cuestiones del pueblo, pero también la sociedad crea sus organizaciones para de alguna forma defenderse o colaborar con el gobierno, y junto con una serie de estructuras como las cámaras de comercio, etcétera, pues son fundamentales. No se puede concebir la estructura del Estado sin estos tres factores. ¿Qué nos podría decir? ¿A qué pudiera transformarse ese apoyo a la sociedad civil a través de sus estructuras? ¿Vamos una y una o juntamos varias? ¿Cómo le hacemos? Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todas ustedes. Mi nombre es Ederlin Alejo Martínez. Igual concuerdo con el señor que acaba de terminar su participación. Yo llevo haciendo actividades desde mis 15 años, ahorita tengo 23. Mi pregunta sería, ¿cómo se impulsarían a los jóvenes para que lleven a cabo actividades? Porque se habla de que somos el futuro nosotros. No somos el futuro, somos el presente. Yo creo que deberían de haber más apoyos, actividades, bajo un plan de trabajo. ¿Para qué? Para que los jóvenes se vayan acercando a desempeñarse. Yo creo que por mi parte sería eso, porque yo creo que sería como complementar la participación del señor que acaba de comentar, cuyo nombre no me acuerdo, pero mi pregunta sí sería esa. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Tapia, vengo de Lázaro Cárdenas. Yo soy minero, soy ingeniero electrónico. Y hay dos cosas que me gustaría que precisaras sobre la cuarta transformación. La primera es cómo se va a tratar el outsourcing. Sabemos todos, los que están aquí, la mayoría no tiene un trabajo estable. Desafortunadamente, nosotros nacimos en lo que es el periodo neoliberal. Eso nos dejó, pues, básicamente en el oscurantismo laboral, porque no hay oportunidades de trabajo adecuadas que representen una estabilidad que te permita vivir o diseñar un plan de vida por al menos 20 años. Ese es uno de los problemas graves, y lo que vimos nosotros, lo que es en la aprobación de la reforma laboral, no está contemplado. ¿Por qué no está contemplado y hacia dónde vamos en ese sentido? Y en el otro sentido, me gustaría precisar también que yo soy minero y pertenezco al sindicato de mineros que encabeza el licenciado Napoleón Gómez Urrutia. En ese sentido también, ¿cómo se va a tratar a los sindicatos o a los nuevos sindicatos que surjan de aquí en adelante? Porque de acuerdo a la nueva reforma laboral, en el convenio de la OIT, permite ahora a los trabajadores formar un sindicato o decidir a qué sindicato se van a afiliar. Eso es muy importante porque van a nacer nuevos sindicatos, pero ¿quién va a estar ahí haciendo el acompañamiento? Para que no se formen pequeños cotos de poder o pequeños grupos de poder o pequeños sindicatos que sirvan nada más a la parte patronal y no a la parte laboral, a los derechos de los trabajadores como deben de ser. Esas serían mis preguntas. Gracias. Buenas tardes, Gibran. Es un gusto tenerte aquí en Morelia, en Michoacán, con nosotros. Te hemos estado siguiendo a través de algunos programas de Foro TV y bueno, como sabemos eres un académico muy distinguido, joven, entonces un ejemplo a seguir en este país. Pero yo quisiera hacerte una pregunta en torno a lo que ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
y sería ¿cuál es tu opinión o qué expectativas tiene respecto al crecimiento económico de México? Porque el presidente ha dicho muchas veces que México puede crecer a una tasa del 4% anual a finales de sexenio, pero muchas instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, han dicho que eso es prácticamente imposible por todas las condiciones estructurales que tiene la economía del país. Entonces, ¿qué podemos esperar desde tu punto de vista como académico, como joven? ¿Es posible que México pueda crecer a esa tasa, a ese ritmo? Porque como sabemos es muy importante. Si queremos romper con el círculo vicioso de la pobreza, si queremos el desarrollo en este país, es muy importante que primero haya un crecimiento económico y después esa distribución del ingreso. Por otro lado, la otra pregunta sería, si me lo permites, en torno a el ahora subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que en su momento, bueno, fue propuesto para la subsecretaría de Hacienda. Él en una ponencia decía que para poder, digamos, romper con esa inercia de la baja recaudación de los impuestos, de que alcancen los recursos fiscales, era muy importante redistribuir los ingresos por el lado de los impuestos, es decir, aplicar impuestos progresivos, es decir, más a los que más tienen. Entonces, ¿cómo la cuarta transformación, digamos, iría en ese sentido para, digamos, tratar de que esa redistribución se haga de mejor manera? Muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas, sin duda muy interesantes. Son retos con los que coincido, la mayoría de todos. Voy a empezar al revés. El presidente ha dicho que no va a haber reforma fiscal, por lo menos en los primeros 3 años. Esto implica no eliminar los privilegios fiscales actuales. Me parece una limitación. Yo creo que a todos los que militamos en el igualitarismo nos parece clarísimo que tiene que haber una reforma fiscal, que México recauda menos que los países de Centroamérica, que los países de América toda. Pero uno se lo explica también. Tenemos una oligarquía muy fuerte, una oligarquía que ya ha destrozado presidentes cuando han querido hacer reforma fiscal. El último que se atrevió a una reforma fiscal, a plantearla más o menos de manera profunda, fue Luis Echeverría. Se supone que eran tiempos de una presidencia súper fuerte, donde el presidente tenía todo el Estado en la mano. Bueno, aún con esa presidencia fuerte, no solamente no lo dejaron, sino que lo acabaron políticamente, con todos los defectos que tenía Echeverría. Yo no lo defiendo, no es un santo, para nada, un tipo represor y asesino, pero que no pudo hacer la reforma fiscal ni con ese poder. Supongo, espero, es mi esperanza, que el presidente López Obrador espera que cambie la correlación de fuerzas en la sociedad para plantear esa reforma. ¿Cómo tendría que orientarse? Ya habrá economistas trabajando en eso. Yo creo que el corazón de la reforma tiene que ser acabar con los privilegios fiscales. El problema de nuestro sistema es que hay demasiados hoyos a través de los cuales los grandes capitales pueden eludir pagar sus impuestos y los pequeños y medianos contribuyentes no. Eso, en todo caso, pasará a la segunda mitad del sexenio. Ahora, crecimiento económico. Primero, no estoy de acuerdo con que necesitemos primero crecimiento para redistribuir. Tenemos un país con un producto muy superior al bienestar que tiene la gente. El problema fundamental no es que sea un país que crece poco, sino que es un país que distribuye mal, donde todo el producto del crecimiento se va a las manos de unos cuantos, de muy poquitos, por la estructura fiscal, entre otras cosas. Entonces, la misión principal de este gobierno es redistribuir. Desde luego, el presidente se ha fijado también la de crecer. Y hay un problema ahí. Creo que hay un problema
con la eficacia del gasto. Está claro que se quiere gastar mucho más directamente en las personas, pero también es complicado. Si pierdes a muchos trabajadores en la burocracia federal, si haces recortes de burócratas, si concentras todas las compras en la Secretaría de Hacienda, tienes muchas más dificultades para dinamizar el mercado y gastar lo que se gastaba. No es que no tengas el dinero, pero en buena medida por eso se explica el subejercicio y la ralentización, la lentitud de algunos de los mercados internos asociados al gobierno. Yo creo que ahí hay muchas cosas que pensar, que hay que eficientar la manera de distribuir el dinero de una manera más rápida. Ahora, tampoco creo que sea tiempo de preocuparnos todavía. El crecimiento y la eficacia en el ejercicio del gasto siempre, en todo cambio de gobierno, se hacen más lentos al principio. No solamente por la curva de aprendizaje, sino por el cambio de funcionarios, por el cambio de procedimientos. Eso puede tener remedio. Lo planteado por Francisco Tapia sobre el outsourcing, es cierto que todavía no se discute en la reforma laboral, será una discusión que tiene que darse en las leyes secundarias dentro de algunos meses. Coincido desde luego con el oscurantismo laboral y yo también esperaría que se atienda ese problema. Por lo menos desde mi posición dirigiendo un organismo internacional, voy a ir a la Secretaría del Trabajo a poner el dedo en esa llaga, a decir que no es admisible que sea legal el trabajo casi esclavo de algunas proveedoras de servicios de outsourcing. Por otra parte, me congratulo de la creación de la nueva Central de Trabajadores que impulsa el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia. Los voy a acompañar en Lázaro Cárdenas el próximo miércoles a la fundación de la central. Y creo que el remedio para todo lo que da miedo en la reforma laboral, a esa libertad que puede ocuparse malamente por los patrones y por los sindicatos patronales, eso sí no reside en el Estado. O sea, la Secretaría del Trabajo tiene que vigilar, sí es cierto, que se respeten los procedimientos, sí es, pero no se les va a derrotar en el campo del trabajo más que con la organización de los trabajadores. Y entonces por eso la creación de la central me parece una muy buena noticia. Creo también, por lo que preguntaban más atrás, que sí hay una política para jóvenes, aún si es una política más o menos limitada. Una política como digo limitada, no porque no sea una política ambiciosa, sino porque se enfrenta con obstáculos, como los empresarios tramposos que están cambiando a sus empleados jóvenes a jóvenes construyendo el futuro para pagar menos al seguro social, o como los que están simulando contratos a cambio de un moche y entonces das el dinero pese a no hacer nada. Hay muchos obstáculos ahí que hay que superar, pero que yo creo que también el reto principal es enfrentarlos a partir de la organización. Yo siempre extraño, cuando el presidente habla de Lázaro Cárdenas, extraño ese componente cardenista en este gobierno. Hay muchas cosas que hacer en el gobierno, seguramente el presidente y sus colaboradores no tienen tiempo de ir a andar organizando a la gente, porque además ya estuvieron organizando las últimas décadas. Yo creo que eso tenemos que hacerlo nosotros, y yo supongo que eso es lo que se espera desde la jefatura del Estado, que hagamos nosotros. Esa organización y esa vigilancia son espacios que tenemos que abrirnos nosotros. Hay consideraciones también, para pasar a la última pregunta que fue la primera, sobre las organizaciones. Lo fundamental de las organizaciones de la sociedad civil es que se organizan ellas y se patrocinan ellas para defender causas que empujan ellas. Sí es cierto, hay mucha gente que ayuda sin querer nada a cambio.
También es cierto que cuando entra el dinero público a patrocinar esas organizaciones, se suelen generar mecanismos de corrupción y por eso muchas de esas organizaciones se corrompieron. Es una sociedad civil del viejo régimen. La sociedad civil no es buena por ser sociedad civil y por no ser gobierno. Tenemos que construir una nueva, sí, con organizaciones que han estado ahí, a las que se ha tomado mucho menos en cuenta, que han recibido mucho menos o nada de recursos públicos. Pero su esencia tiene que seguir siendo esa autonomía, una autonomía que pasa por no depender del Estado. Yo eso sí lo defiendo. Es que últimamente en el régimen, en el viejo régimen, se consideraba que había cosas que tenía que hacer la sociedad civil y a las que renunciaba el gobierno. Por ejemplo, los refugios para mujeres maltratadas, que se hizo mucho escándalo porque el presidente López Obrador dijo que se iban a adscribir al Estado. Yo creo que esa es una labor de gobierno. El gobierno tiene que hacerse cargo de su gente, tiene que recuperar esas funciones y gastar directamente el dinero en eso. Sí apoyarse de organizaciones, escucharlas, ¿no? Darles condiciones de trabajo, puede ser, pero tiene que tomar esa responsabilidad en sus manos. Y creo que eso no afecta, sino que beneficia a que se desarrolle una sociedad civil realmente autónoma, una sociedad civil sin el subsidio permanente del Estado y sin el incentivo permanente de buscar el dinero del Estado. Será una sociedad civil más animada por las convicciones de quienes la integran. Aún así, creo que sí debería mirar el gobierno a esas organizaciones que no se han mirado hasta ahora, a las que han tenido menos voz. ¿Hacemos otra ronda? Sí. Sí, va a seguir. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí Alex Mireles. Yo tenía la duda de qué se puede hacer o cómo le podemos hacer para evitar la división del pueblo por medio de partidos políticos. ¿A qué me refiero? 3 de las grandes naciones del mundo, lo que es China, Estados Unidos y Rusia. China pues no tiene ningún partido. Rusia tiene 1 y Estados Unidos tiene 2. Y sin embargo son las grandes naciones. En México tenemos que 10 registrados y como 22 o 30 aleatorios o ahí satélites. Y sinceramente, y en mi forma de pensar, Moreno ahorita tiene pues algo grandísimo en manos. Ha reunido al pueblo de México y lo vimos en los votos que se llevó López Obrador. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar esa división del pueblo por medio de los partidos? Y no nada más del mismo pueblo, o sea, estamos hablando que también de recursos, etcétera, ¿no? Y en carne propia lo hemos vivido. Los mismos morenistas que están aquí presentes saben perfectamente que hay mucho que emanó de otros partidos. Entonces, mientras que los de arriba se cambian la camisa, de un día para otro se acuestan con un color y se levantan con el otro, el pueblo se está matando por esos colores. En mi pueblo, en Tepalcatepec, unos hermanos, en plena cena de Navidad, la hermana le disparó al otro porque uno era del azul y el otro del amarillo. Mientras que los dirigentes de esos partidos, muertos de la risa, celebrando, festejando, sin importarle a los de abajo. Entonces, ahorita Morena le importan los de abajo, le importa el pueblo y lo está demostrando. Pero ¿qué podemos hacer para conservar esa unidad? Evitar que día con día los que eran de los azules ahorita ya están creando un partido político que, o sea, crean partidos políticos de la noche a la mañana y con eso dividen al pueblo. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar eso y para tener al pueblo unido nuevamente? Muchas gracias. Buenas tardes, Eric Magaña de Indaparapeo. Gibran, mi pregunta es la siguiente y tal vez
a algunos los puede espantar, no es la idea, pero creo que en Morena debemos de empezar a pensar en una figura de contrapeso o una figura de crítica hacia nosotros mismos y hacia el propio gobierno. Vemos que actualmente estamos creando figuras como son los servidores de la nación, como son toda la estructura de los programas de bienestar, que no se está haciendo el mejor de los usos por parte de los que le encabezan, y que nosotros como morenos, pues tal vez estamos siendo omisos a ser críticos con esos servidores públicos que están comenzando a trabajar dentro de la Cuarta Transformación, y que por pena o por no ser por no permitir que la oposición nos señale, estamos callándonos muchas cosas. Entonces la pregunta sería, ¿tú qué mecanismo crees o qué figura crees que sea la necesaria para hacer una oposición o una crítica real, no tampoco una crítica conservadora, sino una crítica que de verdad construya a nuestro partido y a nuestro gobierno? Gracias. Buenas tardes a todos. Como te dije, nada más 3 palabras y lo voy a resumir en eso. Intentemos ser íntegros. Gracias. Compañeros, ando un poquito medio mal de la garganta, pero voy a tratar de compartirles un poco de las ideas que comparto con el compañero que está aquí exponiendo. Considero yo que desafortunadamente la gran mayoría de los jóvenes no saben lo que quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una formación. Los tecnócratas y neoliberales no han enfocado la participación juvenil, porque los jóvenes somos el presente de un cambio verdadero enfocado a rescatar los valores, principios e ideales bien firmes y construir bases sólidas para enfrentar los retos, para luchar contra los que están en contra de los que menos tienen. Y yo me enfoco al tercer punto que comentó el compañero, que es el tercer reto, que es que se extienda, que los jóvenes ocupemos cargos para llevar el rumbo del mismo. Pero con esto yo hago una propuesta para todos y en este caso para el compañero, que se haga una comisión estatal de jóvenes construyendo el presente a vistas al futuro. Una comisión estatal de jóvenes donde en cada trinchera donde nos encontremos todos, tratemos de trabajar, construir y más que nada construir efectivamente la estructura de un partido donde nos encontramos todos, pero a favor de los jóvenes, y que hagamos actividades como lo manifestó el compañero. Coincido también con la opinión que qué vamos a hacer para que nosotros los jóvenes estemos involucrados en las actividades, porque sí es cierto. Yo también me encuentro en una área, soy de Huetamo, Tierra Caliente, y por allá la gran mayoría de los jóvenes estamos olvidados. Los jóvenes estamos muy marginados y no sabemos la gran mayoría qué hacer. La pregunta que hace Lenin, ¿qué vamos a hacer? Y considero yo que lo que vamos a tener que hacer es organizarnos, trabajar muy duro para que vayamos construyendo bases bien firmes en cada trinchera del Estado, para que ningún otro joven que traiga ideas de destruir, le permitamos que llegue y cumpla ese fin. Debemos de estar bien firmes en nuestros ideales y nuestros principios, que es no mentir,
no robar y no traicionar. Así que yo le hago la propuesta al compañero para que nos organicemos y trabajemos en una comisión estatal y en una comisión regional en cada región, para que nos pongamos a trabajar y efectivamente los recursos del gobierno se enfoquen en nuestros jóvenes que vamos a construir, pero el presente, no el futuro, el presente, porque este es lo que estamos viviendo y el futuro es incierto. Muchas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Octavio Ferreira, soy originario de Pátzcuaro, Michoacán. Más que nada, el comentario que quería hacer es qué tan comprometida está la Cuarta Transformación con las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí seguimos viendo que los gobiernos locales únicamente lucran con las comunidades. Por ejemplo, un ejemplo muy palpable es lo que se lleva a cabo, por ejemplo, lo relacionado a Semana Santa, el Día de Muertos, cuestiones que son lucrativas para los gobiernos, pero en donde yo estoy en desacuerdo, y por eso le pregunto que qué tan comprometida está la Cuarta Transformación, es porque vemos seguido cómo hay represión hacia las comunidades. Por ejemplo, el caso de Arantepacua, que ha quedado aislado, no se ha hecho justicia. En todo caso, Andrés Manuel comentaba que se iba a juzgar a expresidentes y funcionarios corruptos, y yo el día de hoy sigo viendo muchos funcionarios libres en las calles. Entonces sí quisiera que hubiera un poquito de atención en ese sentido, porque para eso sí los gobernantes sí llegan a las comunidades en estos días y les dan dádivas, les dan botecillos de pintura, pero el resto del año los abandonan. Yo quisiera que sí se reivindicara un poquito a los camaradas de las comunidades. Gracias. Gracias de nuevo, muy interesante todo. Es importante preguntarnos por cómo evitar la división del pueblo, pero yo no creo que la solución sea la proscripción del sistema de partidos o un sistema de partido único. Porque no queremos menos democracia, sino que queremos más. Y porque el sistema de muchos partidos, la verdad, esa ventanita que hubo, aunque las cartas estuvieran marcadas, aunque se jugara con recursos de gobierno por parte de nuestros adversarios, ese espacio es el que nos permitió construir Morena y contra todos los pronósticos ganar. ¿Y qué va a pasar si un día se echa a perder el partido por la burocracia? Si 1, 2 o 3 grupos se hacen del partido nada más, pues hay que aprovechar ese mismo espacio y hay que tenerlo como un espacio latente, ese multipartidismo, pluripartidismo, para trabajar, para dialogar, para vigilar, para hacer crítica, para que se sepa en este partido como en todos que si se encumbra la corrupción, la mentira, el robo, la traición, habrá que hacer algo nuevo y será una lucha que no acabe. No hemos llegado a ningún lugar, entonces tenemos que cuidar ese espacio. Ahora sí hay que pensar cómo. En Estados Unidos hay 2 partidos que sostienen lo principal de la misma ideología. Hay diferencias claras de matices. Nadie diría que algunos cuadros jóvenes del Partido Demócrata, como Alexandria Ocasio, es lo mismo que la derecha de Trump, pero sí estaríamos de acuerdo en que las élites de esos partidos comparten proyecto. Eso es ser hegemónico, dominar el sentido común y la idea de que se debe ir hacia un sitio. Nosotros tenemos razón y decimos la verdad. Ese es nuestro principal recurso.
Entonces, difundir ese diagnóstico con razón y verdad va a hacer que cada vez más gente esté convencida de lo mismo, en Morena o afuera de Morena. Y es esa misma gente la que va a vigilar, la que va a dialogar, la que va a ver que el partido no se echa a perder. Entonces yo creo que la mejor manera de tener una unidad del pueblo, pero una unidad efectiva, es hacer esto todo el tiempo, lo que hacemos. Es sí caminar, es sí repartir el periódico, pero también juntarnos a hablar, estar de acuerdo en lo fundamental, a criticarnos, como decían los compañeros, a no callarnos si nos parece que se está haciendo algo mal desde las delegaciones regionales o estatales, a intentar ser íntegros, como decía el otro compañero, porque el principal patrimonio de este movimiento y de esta generación es su integridad moral. Si perdemos esa bandera moral, esa credibilidad de que de verdad podemos hacer las cosas sin mentir, sin robar y sin traicionar, habremos perdido la mayoría del capital político y de la unidad del pueblo y de todo lo que importa. Por otra parte, aunque es cierto que pienso que debe de ponerse por delante a los jóvenes y de considerar que estamos construyendo no solamente el futuro, sino el presente, porque somos un grupo, quizá el grupo más numeroso de la población mexicana, quizá la generación más preparada de la historia de este país, con todo y todo. Lo primero que tendríamos que hacer, y quizá es incorrecto que lo diga yo en este espacio, es dejar de pensar en los espacios de jóvenes para jóvenes nada más. Es asumirnos como adultos, no solamente de pleno derecho, sino también con plena capacidad para disputar los espacios en general, no solamente los espacios de jóvenes. Hay que salirnos de ese nicho en el que nos recluyen, porque es más fácil que nos hagan pelearnos por ver quién se disputa el espacio para los jóvenes, el discurso para los jóvenes, etcétera, etcétera. Hay que ir por todas. Hay que ir por todas y poner por delante los intereses que estamos viendo que no se ponen por delante. Yo creo que el gobierno sí tiene una política para pueblos indígenas, por ejemplo, que es una política de desarrollo, que es una política de apoyo al campo, que es donde están la mayoría de las poblaciones indígenas, que es una política que pone por delante ese desarrollo y ese bienestar antes de otras situaciones específicas y particulares. Pero también es cierto que no por ello, no porque haya una política general, debemos dejar de hablar de nuestra política propia, de lo que pasa en nuestros pueblos. Se los digo yo, que tengo 3 de 4 abuelos indígenas de pueblos de Oaxaca, que sé bien cuáles son las problemáticas que tenemos allá, por ejemplo, con la explotación de los recursos acuíferos, con las minas, problemas de represión como el aquí citado de Arantepacua. Eso lo debe de poner el partido en su conjunto, pero los que lo sienten desde abajo en la prioridad de nuestra agenda. Si no, no va a haber quien le recuerde al presidente todo lo que fue a decir a cada una de las plazas en nuestro país, entre otras cosas porque es la única persona que ha visitado todos los municipios de México, y es muy complicado mantener el control de una agenda presidencial con tantas situaciones en específico. La misión es asumir esas misiones, esas tareas, esos compromisos como compromisos nuestros, es institucionalizarlos, es saber que eso nos toca a todos y que no es fácil y que es una batalla y que hay que estarlo reclamando, aunque nos digan que estamos haciendo grilla, ¿no? Hay que cuidar siempre eso, porque es el patrimonio de este movimiento, es un patrimonio moral fundamentalmente. Bien. Vamos con una última ronda de preguntas. Gracias por la oportunidad de participar. Yo me presento
Yo soy un joven de 25 años, mi nombre es César Tadeo Soto García, soy del municipio de Irimbo, y lo que quiero abonar en esta parte de la participación de los jóvenes es que sabemos que no hay una fórmula para que un joven pueda llegar a la representación, que puede estar en un curul o que puede estar en algún lugar donde se puede ejercer el poder. Lo comento porque lo he vivido, tuve la posibilidad de ser candidato a síndico municipal. Entonces, la pregunta como tal sería, ¿qué tendría que hacer un joven, sabiendo que no existe una fórmula, para poder obtener un lugar? ¿Cuál es para usted como politólogo la verdadera fórmula? ¿Se tiene que formar intelectualmente? ¿Debe tener experiencia? ¿Qué tiene que hacer el joven para que tenga que estar ahí? Porque escuchando el discurso que nos dan los diputados, los representantes del partido, es que sí nos dicen, nosotros somos el futuro, pero cuando estamos ahí no nos dicen, oye, ten la posibilidad de participar, oye, ten para que seas un regidor, ten para que seas un diputado, ten para que seas un presidente. Entonces eso realmente nos duele porque tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de crear acuerdos, tenemos la capacidad de crear políticas públicas. Lo comento porque nos formamos también, hoy estudio una maestra en ciencia política y por eso es que tenemos la oportunidad pues de aportar un poquito más. Yo los invito, amigos, a que nos sigamos formando, pero bueno, eso ya es parte del diálogo, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el enfoque principal de la política pública enfocada a los jóvenes como programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Gracias. Buenas tardes, soy Fernanda y soy originaria de Zitácuaro. Bueno, pues la primera pregunta sería de manera pues lo más explícita al tiempo que se pueda. ¿Cuál es la visión de la cuarta transformación de acuerdo a la dimensión ambiental? O sea, explicar cómo se ve al ambiente de acuerdo con Morena, ¿no? Y esto. Y la segunda pregunta es, desde tu opinión, ¿crees que se está haciendo íntegro con los megaproyectos que se están proponiendo? Ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Entonces, pues ya. ¿Alguien más, chicos? Muy bien. Otra vez voy a empezar al revés. Hay cosas muy cuestionables en el manejo de los megaproyectos. No sé si tanto en el plano ambiental, si se van a utilizar sobre todo los derechos de vía existentes, y si se hace correctamente va a haber pocas consecuencias que afecten al medio ambiente. Pero sí, por ejemplo, en el procesamiento político, hay que entender que tenemos un gobierno con prisa del desarrollo que se dejó abandonado todos estos años. Pero a veces esa prisa hace que se tomen medidas cuestionables. No me refiero a las asignaciones directas, yo creo que eso sí se arregla con honestidad, si puedes acelerar el proceso administrativo, pero sí, por ejemplo, al proceso de consulta a los pueblos originarios. Eso creo que se está haciendo mal, o por lo menos no con el cuidado debido. Sin embargo, no creo que sea un megaproyecto del mismo tipo de los megaproyectos asesinos, extractivistas que estuvieron de moda en las últimas décadas. La verdad, por otra parte, de la política ambiental carezco de una perspectiva amplia. Leí el mismo documento que ustedes, el Naturamlo, que hizo el equipo de Tatiana Cloutier y que está disponible en internet todavía. Sí creo que hay la reivindicación de un discurso neodesarrollista que sabe que tenemos derecho a ocupar nuestros recursos naturales. Eso tiene costos ambientales, pero costos ambientales muy menores a los costos del nivel de vida de los países desarrollados
o a las industrias extractivas de esos países, países que contribuyen con mucho más que México y que ahora, una vez que han tenido recursos extraídos del petróleo, del carbón y de los combustibles fósiles para realizar su transición hacia energías más limpias, ahora sí ya nos vienen a decir que no utilicemos nuestro petróleo y nuestro carbón y las cosas que tenemos nosotros para desarrollarnos autónomamente. Es una tensión que está ahí y se reivindica ese derecho al desarrollo. En lo que tiene que ver con la política pública de Jóvenes Construyendo el Futuro y su enfoque, yo creo que es claramente una política de empleabilidad en ambos casos, ¿no? Tanto en el de educación como en el otro, que se supone que uno adquirirá saberes prácticos dependiendo de lo que necesite el mercado. Y la última, la más importante, la que preguntaba qué hacer para que a los jóvenes se nos tome en cuenta. La verdad es que hay que saltarnos a los mayores. La verdad es que no hay que hacerles caso en que si no estamos repartiendo el regeneración somos unos ambiciosos vulgares que solamente queremos cargos. La verdad es que hay que decir que sí, que también queremos hacer cosas desde ahí. No pedir permiso, sí formarnos intelectualmente, sí organizarnos entre nosotros para hacer eso. Y no, sin culpa. Es algo que nos corresponde. Son cosas que tenemos que hacer. Y sí, que les digan, que les repitan que son vulgares ambiciosos porque quieren ocupar espacios, porque quieren pedir tareas. Eso es lo fundamental. Como dice siempre el presidente, no se trata de cargos, sino que se trata de encargos. Pero para realizar los encargos hay que tener las capacidades legales, políticas para hacer las cosas. Entonces hay que pedir las tareas, hay que empezar por eso. Yo quiero hacer esto. Vayan y díganle a su diputado, a su senador, a su delegado regional, qué es lo que hay que hacer y de qué tareas se pueden hacer cargo, para que vean que no se trata del puesto. Hay que pedir esas tareas, hay que organizarse para conseguirlas. Sí, hay que seguir repartiendo regeneración, claro, esa es la mística del movimiento obradorista. Hay que seguir yendo al pueblo, pero no hay que pedir permiso y no hay que tenerle miedo a esas cosas que se hacen de todas maneras, que se dicen en voz bajita y que nada más obstaculizan o dificultan el acceso a los espacios de transformación para algunos compañeros, mientras se mantiene el mismo discurso para todos. Eso sería todo. Aquí daría por concluida mi participación. Muchas gracias a todos, compañeros. Ha sido un gusto estar acá. Agradecemos mucho la presencia de Gibran y sus aportaciones enriquecedoras y también la participación de ustedes. A continuación, los vamos a invitar a que pasen a comer. Aquí a los lados donde desayunaron está el lugar, pero antes de eso quisiera hacer una mención nada más, un saludo para la diputada Laura Granados, quien nos hace el favor de acompañarnos. Un aplauso, por favor. Y también para el secretario de Finanzas del comité, Fidel Rubio, también un aplauso, por favor. Muchas gracias. También a los chicos, todavía que les falte, que les asignen su habitación, estén muy al pendientes, aquí con Javo y Julio, van a apoyarles. Y bueno, chicos, disfrútense y recuerden que también vamos a tener la ponencia de Noroña. Un aviso nada más.